Lo pueden maquillar, no comentarlo, buscar comparativas anuales, montar un decorado o lo que sea. Pero si no lo escuchas, que sepas que los motores del avión económico europeo se están parando. El PIB de los países del conjunto de la Unión Europea entró en negativo porque cayó un menos 0,1% en el cuarto trimestre de 2022, en comparación con el tercero. Una décima porcentual más pesimista de la que Eurostat había estimado inicialmente para los últimos 3 meses del año pasado. Déjame aclarar una cosa. Estoy convencido, y esto es una percepción más que una conclusión, que podemos trabajar por un futuro mucho mejor, más libre y justo. El problema es que se están tomando decisiones, argumentando acciones y ejecutando planes que solo llevan a un desastre previo. Un desastre en forma de parálisis económica que la gente percibirá muy leve porque será lento. Un desastre social porque a medida que se subsidie todo, la gente perderá su libertad y se volverá dependiente. Y un desastre político porque cada vez es más evidente que en la gestión pública no están los mejores. Por eso es obligación de todos reclamar que los cambios se produzcan. Es nuestro deber exigir que no se cometan más errores y debería ser nuestra voluntad alertar a todos a los que no se den cuenta de que deber te hace dependiente y que la privacidad no se puede asaltar en nombre de la seguridad. Quédate que vamos a comentar varios datos bastante preocupantes y el modo en el que deberíamos afrontarlos. Dale al like para apoyar mi trabajo y suscríbete para no llegar tarde a ningún directo, ¿eh? Lo dicho, quédate, que lo que hoy te voy a contar también te interesa. El PIB de los países de la Unión Europea cayó al menos un 0,1% a final de 2022. Esto es lo que ha publicado Eurostat. De esos datos se extrae que entre los Estados miembros los mayores incrementos en el PIB en los últimos 3 meses del año se dieron en Grecia con 1,4, Malta 1,2 y Chipre 1,1, mientras que las mayores caídas fueron en Polonia, menos 2,4, Estonia, menos 1,6 y Finlandia, menos 0,6. En el caso de España, el PIB subió un 0,2% en el cuarto trimestre, pero Alemania e Italia registraron contracciones del 0,4% y del 0,1% respectivamente, mientras que el PIB de Francia creció solo un 0,1%. Escucharás que de momento la economía española está logrando capear la tormenta de precios, al menos por el momento, que mientras las amenazas de recesión vienen por todas partes, España se posiciona a la cabeza del crecimiento entre los países del euro. Lo que pasa es que eso no es así, solo lo es si tomamos como referencia la parte final de la serie histórica. La realidad es que España no crece, se recupera y se endeuda en términos absolutos. Seguimos por debajo de nuestra capacidad económica de 2019. El problema sigue siendo el de siempre. Sin un buen diagnóstico solo hay vacío y la falta de un tratamiento adecuado. Y a eso se refiere Capital Economics, uno de los centros de análisis más importantes del mundo, que en su último informe, que ha pasado sin pena ni gloria para la mayoría de los medios informativos, ya decía que la economía española caerá por debajo de la de Nigeria en 2050. El descenso se produce desde 2008, cuando estábamos en el puesto 9, hasta el actual puesto 15. Para ese 2050, este centro de análisis certifica que ocuparemos el puesto 21 en el ranking mundial por PIB nominal. Pero pongamos que el PIB nominal ya ha llegado al nivel de 2019. Hay centros de estudio que lo defienden así. Por eso hoy vamos a analizar un nuevo indicador que igual no conoces tanto como otros. Cuando se analiza la economía y el bienestar de una sociedad, el indicador más utilizado suele ser siempre el Producto Interior Bruto, el PIB. Este indicador mide el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo determinado. Por lo general, suele ser un año. Sin embargo, aunque el PIB es una medida útil para medir el tamaño de la economía, tiene algunas limitaciones importantes para evaluar el bienestar real de toda la población. De hecho, según la Agencia de Estadística de la propia Comisión Europea, Eurostat, un indicador mucho más relevante sería el del consumo individual efectivo per cápita. Este indicador refleja el poder adquisitivo, por lo menos el poder adquisitivo promedio de los ciudadanos y de su capacidad para comprar esos bienes y servicios más básicos, lo que a su vez tiene un impacto directo, obviamente, en su calidad de vida. En el caso de España, el consumo individual efectivo per cápita alcanzó su máximo en 2007, pero desde entonces ha experimentado altibajos y no ha vuelto a recuperar los niveles previos a la crisis financiera de entonces. Esto sugiere que los españoles no hemos recuperado completamente nuestro nivel de vida anterior. Por lo tanto, si queremos medir con precisión el bienestar de la población, es importante considerar otros indicadores más allá del PIB y tener en cuenta el impacto real de las políticas económicas
en la vida cotidiana de las personas. Hay un informe reciente de la Fundación BBVA que revela que el consumo individual en España todavía no se ha recuperado de la caída que sufrió en el 2007. El informe indica que la gran recesión que llegó hasta el 2013 tuvo un fuerte impacto en el consumo individual en España, que disminuyó un 24,7% desde 2007 a 2014. Además, según ese estudio, la larga duración de la crisis en España, porque siempre nos duran más, tuvo un impacto negativo en la distribución del consumo individual, lo que ha resultado obviamente en un aumento de la desigualdad. Este problema no se ha resuelto en el periodo de recuperación entre el 2014 y el 2019. De ahí que, a veces, te comento que no solo no estamos a nivel de 2019, es que por aquel entonces no habíamos ni recuperado lo de 2007. España y gran parte del sur de Europa ha perdido ya 15 años de su historia. Y ahora, con un cierto crecimiento, ya sea por rebote, por recuperación o en términos netos, la desigualdad sigue aumentando. ¿Cómo puede ser? Es que la desigualdad a menudo se incrementa durante los periodos expansivos de la economía, incluso cuando la tasa de desempleo se reduce como ahora. Esto se debe a que los precios de los activos, como las viviendas, las acciones, los bonos, suelen aumentar durante los ciclos de crecimiento económico, aunque sean de recuperación, generando un espejismo socioeconómico muy perjudicial. No ver los datos correctamente hace tomar decisiones políticas, empresariales y personales erróneas. Vigila con eso. Este es un consejo. Los hogares con activos se sienten más seguros financieramente y tienden a consumir más, lo que aumenta la brecha entre los hogares con y sin activos. Ten cuidado y analiza todo con una perspectiva mucho más global. No lo hagas de forma particular. Y aunque algunas cosas parezca que van bien, algunos aspectos empiezan a ser muy preocupantes, especialmente los que hacen referencia a la confianza que se tiene desde el exterior hacia España. Al contrario de lo que defiende el gobierno, la inversión extranjera directa en España durante 2022 lleva meses estancada. A pesar de las soflamas que se repiten en la mayoría de medios sobre la gran confianza de los inversores o récord histórico de inversiones para defenderse en realidad de la huida que ha sufrido España con respecto a la salida de Ferrovial, la verdad es que la confianza en invertir en España pues no crecen ni tampoco son espectaculares. Publicaba The Objective que los números reflejan una importante ralentización que se comenzó a experimentar a partir del pasado mes de julio, coincidiendo con la puesta en marcha de los nuevos impuestos a las eléctricas y a los bancos. El gobierno asegura que España recibió en 2022 un 50% más de inversiones extranjeras, lo que se traducía en 30.000 millones, porque sus condiciones de estabilidad y fiscalidad y demanda así lo sugerían. Pero buena parte de ese boom de la inversión se produjo durante la primera parte del año pasado, y que a partir de julio el crecimiento fue escaso. Las cifras oficiales indican que en el tercer trimestre la inversión extranjera bruta llegó a los 6.000 millones de euros, lo que suponía un crecimiento de solo el 2%. Del mismo modo, si se consideran las inversiones netas, es decir, las que incluyen ya las desinversiones, el dinero que vuelve a su origen, se llegó a 3.400 millones, un 15,6% menos que lo experimentado en el mismo trimestre de 2021, y el dato más bajo desde 2017. Y eso es lo que se debería de analizar, el saldo neto, no el agregado, sin descontar lo que se va en lugar de sumar solo lo que entra sin contar lo que se va. Es que eso es un espejismo. Pero el problema para España, Italia, Grecia y un poquito también para Portugal es que la fiesta del dinero mágico se acabará más pronto que tarde. Bruselas ya no puede aguantarlo mucho más. Si la pandemia sirvió como catalizador para activar la cláusula de escape y con ella suspender temporalmente las reglas fiscales de la Unión Europea que fijan un límite de 3% de déficit y de un 60% de deuda sobre el PIB, la desactivación de la misma de esas reglas en el arranque de 2024 va a ser tremendo. Los recortes de servicios y la subida de impuestos serán inevitables, básicamente porque el Ejecutivo comunitario pide un déficit por debajo de ese 3% para 2026 como máximo. Pero espera, que aún hay más. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, asegura estar preparada para intensificar el ritmo de sus subidas de los tipos de interés en caso de que las presiones inflacionarias sigan sin relajarse de manera sostenible. Los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo que esperaban, lo que sugiere
que es más que probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo previsto. Van a subir los tipos de manera acelerada y potente. Se habla de 150 puntos básicos hasta julio. Adivina qué va a hacer el BCE, el Banco Central Europeo. Pues lo mismo para que el euro no se deteriore. Y eso nos lleva a la siguiente relación. Si suben los tipos en Estados Unidos, el dólar se apreciará y debilitará el euro. Para evitar esa debilidad, que nos estimularía de nuevo la inflación, se deberán subir los tipos en Europa. Recuerda que la economía europea está parada, como te indicaba al principio. Si subes los tipos para no perder el ritmo yanqui, pues cuando tienes el motor al ralentí, se te cala. Por cierto, este ejemplo no sirve para coches eléctricos, lo sé. Todo esto se suma a un elemento extremadamente preocupante. España se ha convertido en el país de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza entre los países de su entorno económico. Hay un estudio de la consultora Free Market Corporate Intelligence, que dice que desde 2018 hasta la actualidad, la contracción económica ocasionada por la pandemia y el intenso repunte de la inflación se han traducido en un deterioro de las condiciones de vida de los españoles. Tampoco hay que ser muy listo. La política gubernamental orientada a paliar los efectos de la crisis sobre las familias españolas, especialmente las que están en condiciones más vulnerables, pues no guarda proporcionalidad con los beneficios percibidos por los hogares situados en los escalones más bajos. Para dimensionarlo, según los últimos datos disponibles, en el periodo comprendido desde 2008 hasta antes de la pandemia, Irlanda redujo en el espacio temporal de referencia casi 10 puntos. Alemania y Francia se han mantenido en porcentajes en el entorno del 24-26% de la población y España ha subido del 28 al 31. Así está la cosa. Como te decía al principio, voy a decirte cómo se debería afrontar este problema. Bajo mi punto de vista, primero con urgencia, no esperar más, no esperar a que el Estado lo pague todo. Una nueva economía y su sociedad paralela está en la sala de espera de nuestra historia futura. Unos la protagonizarán y otros verán cómo pasa de largo. Cada uno debe adoptar el rol que considere más adecuado. La formación y la adaptación van a ser claves. Te suelo hablar del cash intelectual, del efectivo que supone el conocimiento. Ahora importa más que nunca cuando todo se está automatizando. Pero ponerse en marcha no significa enmudecer. Bajo ningún concepto debemos callar. No aceptemos que nos condicionen las críticas y avisos de los responsables de una mala gestión. Nos acusarán de antipatriotas o de ser pesimistas. Eso es una trampa, un cepo de mal tertuliano. Justifica y ampara a los que debieron hacer algo y no lo hicieron. Permite que la gente siga en una especie de inopia, empujados hacia una miserable oferta de recortes en las capacidades de cada uno de sentirse libre de decir lo que piensa. Como agentes críticos debemos adoptar una actitud crítica y demoler esa barrera social, anestesiada, que se bebe el cloroformo para desayunar como si fuera un vaso de leche caliente y responder con proyectos y con contundencia. Ponerse en marcha es el mejor mecanismo para responder a una estructura de poder diseñada para el silencio social. Recuerda, hay 4 maneras de ver el vaso. Medio lleno si eres alguien optimista, medio vacío si eres pesimista, medio vaso que sobra si eres un tipo racional y medio vaso por llenar si eres alguien que no quiere depender. La primera es la manera en cómo ven el recipiente algunos de los que todavía no han perdido su empleo o todavía no han percibido que los impuestos han subido. La segunda forma es la de los que la situación les ha vencido ya. La tercera es la modalidad menos arriesgada y suele adoptarse por aquellos que se huelen que lo peor está por llegar. Pero la última es la buena. Recuerda que no depender exige de que no te debas a nadie ni a nada. Esfuérzate en eso. Lo importante no es lo urgente. Lo importante es el capital. Seguimos.